Muy amados oyentes y hermanos en el Señor Jesucristo, vamos a continuar con nuestra meditación acerca de Abraham. Vamos a volver a leer el pasaje en Génesis, el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pasamos de nuevo a la epístola a los Hebreos, capítulo 11, y leemos desde el versículo 8 hasta el 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor añada la bendición suya a la porción que acabamos de leer y las otras porciones que vamos a leer en adelante. Habíamos iniciado ayer una nueva meditación para hacer un seguimiento ligero y breve a la biografía, a la vida de este gran hombre de Dios, el padre de los creyentes, el hombre de fe, Abraham. Este es el nombre que Dios le puso a él. Ayer hemos visto, dijimos que íbamos a ver 3 cosas para iniciar nuestra meditación: su llamamiento, su peregrinaje y su prueba. Ayer vimos su llamamiento. Hoy vamos a continuar analizando y vamos a ver su peregrinaje. 3 rasgos que caracterizaron el peregrinaje de Abraham. Vamos a ver 3 rasgos que lo identificaron a él en su peregrinar aquí en la tierra. Primero, era un extranjero. Eso lo hemos leído en el capítulo 11 de Hebreos. Creo que todos recordamos porque recién lo acabamos de leer. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero.
Esto es importante destacar. Dice el apóstol Pedro, escribiendo a los cristianos, el apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros. Mire, Abraham era el hombre de fe y su comportamiento en la tierra que Dios le aseguró que era para él, el creador, el dueño de la tierra se la dio, pero él vivió como extranjero. Esta es una de sus características maravillosas. En segundo lugar, era un peregrino. También lo hemos leído en Hebreos 11:9, como extranjero y peregrino, morando en tiendas. Usted sabe que casi todos conocen a los gitanos. Cuando niños solíamos ver en algún descampado, en algún lote baldío, empezaban a limpiarlo y armaban carpas de colores. Y los niños, la curiosidad, íbamos a ver, eran los gitanos. Quedaban unos 3, 4, 5 meses y desaparecían, porque eran peregrinos. Al poner una casa, una tienda de lona, uno sabe que esos no van a vivir para siempre. Uno siempre quiere tener una casa de material, una casa cómoda que dure. Ellos no. Los gitanos moraban y vivían y viven en tiendas. Abraham era un peregrino. El cananeo vio a este extraño caldeo. Dice, pero ¿cómo? Todos tenemos casas cómodas y este pobre vive en tiendas. No sabían ellos que Abraham dejó la ciudad más moderna de sus tiempos, la ciudad más avanzada en tecnología, Ur de los caldeos. Ur quiere decir luz, era la ciudad luz. Los cananeos no sabían que Abraham, por la fe, por ser obediente al llamamiento de Dios, salió dejando su comodidad y ahora su comportamiento es de un extranjero. Él no se involucra con los negocios de ellos. Él vive en tiendas, está morando en tiendas, es un peregrino. Esto no quiere decir que nosotros los cristianos no podemos tener una buena casa. Un cristiano a quien el Señor le ha bendecido puede hacerse una casa de 1 piso, de 2 o de 3 o de 5 pisos. Una comodidad que él se puede dar así y a la familia. No es malo. Lo malo es que todo lo que Dios nos da materialmente se convierta en un ídolo dentro de nuestro corazón y empiece a desplazar nuestro amor, desplazar al Señor y a cambiar, a enfriar nuestro amor para el Señor y vivir al último como si fuéramos del mundo. Como dije, este rasgo lo identificaba, era un extranjero. El segundo era un peregrino y el tercero era un adorador de Dios. Dice en el versículo 7 que cuando Abraham llegó allá a Siquem, edificó un altar. Y empezó a moverse más adelante, llegó a Betel en el verso 8 y allí también edificó un altar. Era un adorador de Dios. Siempre edificaba un altar. Los cananeos lo miraban a este hombre raro. Donde iba, armaba su tienda y con ello les estaba dando un mensaje. Yo soy un peregrino. Pero al lado de la tienda armaba su altar. Y con el altar les decía, yo soy un adorador del Dios vivo y verdadero. Abraham quiso vivir como un extraño en un mundo impío. Algo que me cuesta a mí. Vivir como un extraño en un mundo impío. Por lo general tenemos la tendencia
a adaptarnos, a identificarnos en todo con el mundo impío que nos rodea. Abraham no quiso contemporaneizar, no quiso adaptarse a la vida de los cananeos. Dice la Escritura en Hebreos, el capítulo 11 que hemos leído y el versículo 10. Pensaba y esperaba Abraham en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él miraba la ciudad eterna. Hermanos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con el Señor. Qué cosa, ¿no? Abraham vivió distinto a Lot, su sobrino, en Sodoma. ¿Qué pasó con su sobrino allí en Sodoma? Yo leo el capítulo 19, unas 3 hojas más adelante de este capítulo 12. En el verso 1 dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Paso al versículo 9. Y ellos, los sodomitas, respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño. Por Lot dijeron esto: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Cuando los ángeles venían para anunciar que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, llegaron a la puerta de la ciudad. Y resulta que Lot los recibió. Lot estaba en la puerta. Solo en la puerta se sentaban los notables del pueblo, los hombres que se consideraban los más importantes. Lot se había identificado con los sodomitas. Quería ser uno de ellos, estaba entre los importantes. Y al final, que terminaron diciéndole: eres un extraño que vino a vivir entre nosotros y ahora quieres convertirte en juez. Abraham, en cambio, por su vida de separación, fue reconocido por los cananeos como un príncipe de Dios entre los cananeos. Así yo leo en el capítulo 23 de Génesis, versículo 6, cuando buscaba comprar un terreno para hacer el sepulcro para su esposa Saraí, que había muerto. Él quiso pagar y le dijeron: no, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Qué testimonio alcanzó Abraham? Príncipe de Dios, vivió distinto al espíritu de la época. Distinto al espíritu de la época. Un extranjero no participa en los problemas internos, en la política de un país. No se le permite. ¿Cuántos extranjeros, peregrinos de la patria celestial, nos envolvemos y nos involucramos en la política, en las cosas de este mundo? No vamos a cambiar al mundo. No lo vamos a mejorar tampoco, pero podemos vivir vidas como extranjeros y como peregrinos, dando un testimonio de que tenemos una patria mejor. Como peregrino, Abraham nunca quiso afincarse en la tierra. La tienda o carpa reemplazó a las casas o palacios que él tenía en Ur. Nunca se aferró a la tierra. A veces peleamos por unos centímetros de tierra. Nunca se aferró a la tierra, aunque ésta le fue ofrecida y adjudicada por Dios mismo. En su condición de peregrino, él daba testimonio de la ciudad eterna. A la vista de los cananeos, la presencia de este caldeo era un espectáculo. Más aún, toda vez que se movía de un lugar a otro, el altar
altar acompañaba a la carpa. ¡Qué lindo! Nadie dudaba que era un adorador de Dios. ¡Qué peregrinaje la del hombre de fe! Emulemos, imitemos, hermanos, al patriarca Abraham con estos rasgos notorios que cualquier cananeo podía señalarlo. Este es un extranjero, es un peregrino, no es como nosotros, es distinto, es un príncipe de Dios. Ahora veamos su prueba. De acuerdo a la porción leída, dos poderosos contratiempos fueron la prueba a la fe del peregrino Abraham. ¿Cuáles fueron esos dos poderosos contratiempos? En el versículo 6 dice la última parte: y el cananeo estaba en la tierra. La presencia de los cananeos. ¿Qué iba a ser un hombre con unos cuantos siervos frente a esto? Iba él a gritar y decirle: esta tierra es mía, salgan, Dios me la dio a mí. Era una prueba. Él llegó y la tierra estaba ocupada. Dios le había dicho: es para ti, y la tierra estaba ocupada por los cananeos. Otro obstáculo, otro contratiempo fue el hambre. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Dos poderosos obstáculos. Ahora, en el primer elemento adverso, Abraham debía ejercitar tres cosas. Cuando vio al cananeo, tres cosas debería ejercitar él. Era en realidad un desafío. ¿A qué? A la fe, a la esperanza y a la paciencia. La fe era necesaria allí cuando vio al cananeo, vio la tierra ocupada. Si Dios le había dicho: te la voy a dar, allí tenía que aflorar la fe sin la cual, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham era el hombre de fe. En segundo lugar, tenía él que ejercitar la esperanza. La esperanza, según Tito capítulo 1, voy a leer Tito capítulo 1, verso 2. La esperanza es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire, aquí la esperanza está ligada a la declaración que Dios no miente. Y en Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sí, la esperanza es el fruto de la fe. ¡Qué cosa preciosa! Dios no miente. 2 veces hemos leído Dios no miente. Y las 2 veces está ligada con la esperanza. Abraham tenía que ejercitar la fe y la esperanza. Claro, la esperanza es el fruto de la fe precisamente. Y ahí tenía él decir: no, Dios me lo ha prometido y Dios me lo va a dar. Y vivió saludando esa promesa, esa esperanza. Pero esta esperanza debe producir alegría en el corazón. Pero la paciencia nos permite dejar a Dios hacer las cosas en su tiempo. Esto es lo que me cuesta aprender. Y nos cuesta a todos. Somos impacientes. Cuando oramos por algo, queremos que Dios conteste ya. Y que Dios nos dé lo que le pedimos. No nos dé la mitad. Queremos la cantidad que le hemos pedido. No, así no, hermanos. Dejemos que Dios haga las cosas en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se equivoca.
qué bueno es saber que donde Abraham encontró al cananeo, también encontró a Jehová. Porque cuando él vio la tierra llena de cananeos, seguramente un desaliento invadió su ser. Pero ahí le apareció Jehová, dice el verso 7, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí nomás Abraham edificó altar al Señor. El cananeo significa el poder de Satanás. Y Abraham no se asustó. Y hermanos, Satanás tiene poder. No desmerezcamos la astucia y el poder de Satanás. No lo desmerezcamos. Pero lejos de espantarnos y atemorizarnos por el poder del diablo, más bien debe llevarnos a un espíritu de adoración, como lo hizo Abraham. Luego dijimos que hubo dos contratiempos. En la presencia del cananeo y el verso 10, hubo hambre en la tierra. Dos cosas que pudieran haber hecho pensar a Abraham que se había equivocado de camino, que no debería salir de Ur de los Caldeos. Dos cosas fuertes. La tierra que Dios le dijo te la voy a dar estaba ocupada, tenía dueño. Y en segundo lugar, se le viene una hambre encima. Hubo hambre en la tierra. Es grave el hambre. Yo leo en el libro de Ruth tristemente esta expresión en el capítulo 1, verso 1 del libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Qué triste es la historia de Elimelech y Noemí. Emigraron, no tuvieron paciencia en esperar en el Señor. El hambre los abatió y salieron de Belén y fueron a emigrar. Sus hijos se casaron con mujeres paganas y murió él y murieron los hijos, dejando 3 viudas en una situación de tristeza y lamentación. El hambre. Y cuando Abraham sintió el hambre, mire, él había dicho: seguro me equivoqué. Es que, hermanos amados, en el sendero de la obediencia, en el sendero que Dios quiere que andemos, siempre ocurre. Lo primero que se encuentra son los obstáculos. Lo fue para Abraham, fíjese. Fue un gran obstáculo la presencia del cananeo y el hambre. Fue para Jacob cuando iba a la tierra de sus mayores, en el capítulo 29, verso 2 de Génesis. Llegó y se dio con una gran piedra que tapaba el pozo, pero no se desanimó. Sacó fuerzas de su cansancio y debilidad. Levantó la piedra y sacó agua en abundancia, y ahí encontraría él a su esposa, a su novia. También hubo inconvenientes para Pablo. Un varón le apareció una noche y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que era el Señor. Alistaron el viaje, fueron a Macedonia, y en el primer pueblo donde llegaron, ¿qué les aguardó? La cárcel, los azotes en Filipo. En el sendero de la obediencia hay estas cosas, hermano. Hay problemas. Dios no nos promete un camino asfaltado con flores y jardines alrededor. No. El sendero de la obediencia siempre es el sendero de la bendición. Yo digo esto en virtud de lo que le pasó a Pablo allí en Filipos, en el capítulo 16. En el versículo 9 dice: se mostró a Pablo una visión de noche. Y siga leyendo el pasaje. Luego vinieron los azotes, el látigo, el cepo, y pronto en la cárcel, en medio del sufrimiento, del sendero de la obediencia,
Se formaría por una familia pronto una asamblea en Filipos. Qué misteriosos son los caminos del Señor. Vamos a continuar analizando la vida de Abraham.